Le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a Carlos Raúl Morales. Él es el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, quien nos acompaña vía Skype desde Quito, está allá en Ecuador. ¿Cómo está, ministro? Gracias, buenas noches. Fernando, un honor, un privilegio estar con ustedes esta noche. Y aquí estamos en Quito, en los trabajos preparatorios de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que inicia mañana a nivel de presidentes. Así es, efectivamente, por el tema de la CELAC. Y bueno, pues estaremos dándole seguimiento obviamente también a la CELAC. Canciller, el gusto es nuestro, gracias por estar aquí en el programa. Yo estoy muy, no le voy a decir que extrañado, ¿no? Pero estoy sorprendido gratamente. La última charla que tuve con el ahora expresidente Maldonado, precisamente en El Salvador, ¿se acuerda usted? Cuando esta reunión de SICA, donde la postura de Guatemala en ese momento, del gobierno guatemalteco, del gobierno del expresidente Maldonado, era que no se iba a permitir el paso de los cubanos, ¿no? Después le pregunté sobre la postura de quien sería, y que ahora ya es, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y me decía que compartía la misma postura que él, que el expresidente Maldonado, que Jimmy Morales, el ahora presidente, pensaba igual. Y de pronto cambiaron la postura. ¿Qué fue lo que pasó, canciller, en el camino? ¿Qué fue lo que los hizo cambiar de postura, de salir de una reunión con pues los presidentes involucrados, decir que no se iba a permitir el paso y de pronto se permitió el paso? ¿Qué fue lo que cambió? No fue un cambio de postura, Fernando, no fue un cambio de postura. Lo que pasa es que Guatemala, que es un país que comprende muy bien las migraciones, nosotros tenemos más de 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos y sufrimos este problema, lo que pedía eran garantías. Nosotros en la frontera nuestra con México, que es la frontera con el norte del continente, hay un promedio de 10.000, 15.000 migrantes provenientes de África, de Asia, de todo el hemisferio, intentando llegar a Estados Unidos. Y lo que no podíamos era irresponsablemente sumar otros 5.000 o 6.000 migrantes. Nosotros pedíamos dos cosas. Pedíamos primero la garantía de que México lo fuera a aceptar y que no hubiera un solo retornado hacia Guatemala. Y segundo, derivado de la crisis presupuestaria que aún seguimos experimentando, pues obviamente el requerimiento era que no generara ningún gasto para Guatemala. Nos reunimos el 28 de diciembre, justo después de la cumbre de SICA en El Salvador, en Guatemala. Acordamos realizar un proyecto piloto para evaluar cómo nos iba a ir y acordamos la logística, porque una cosa es la voluntad política y otra cosa es ya ver los detalles, ya ver el plan. Y ese plan que acordamos es que iban a volar de Liberia a San Salvador. De San Salvador iban a tomar los buses que los iban a transportar hasta Tapachula, México, atravesando Guatemala, 8 horas más o menos por territorio guatemalteco, y gracias a Dios, Fernando, pues el proyecto piloto fue todo un éxito, no hubo un solo retornado, no generó gastos para Guatemala, con excepción de la seguridad de las patrullas pues que custodiaron los autobuses, y esto pues fue un éxito. Entonces, Guatemala es un país que le apuesta a la integración. Guatemala es un país que siempre ha creído en soluciones integrales, pero lo que estábamos pidiendo, por supuesto, era tener garantía de que ese problema no se fuera a trasladar a Guatemala. Y sí, recuerdo muy bien que era una de las preocupaciones, vamos a decirlo así, o de las observaciones. En ese momento, había un compromiso de palabra, por decirlo así, por parte del gobierno mexicano, que después ya se formalizó. La realidad es que papelito habla, ¿no? O sea, ya hubo una comunicación directa, ya hubo pues papelitos en donde se intercambiaban compromisos y para el beneficio de los cubanos. Sin embargo, aquí hay otro tema sumamente polémico, que también lo hablaba en su momento con el expresidente Maldonado, que es tema de conversación y sobre todo una preocupación importante, el que fuera a haber molestia. Me voy a olvidar de Centroamérica, me voy a enfocar en Guatemala, el que fuera a haber molestia por parte de guatemaltecos, de muchos chapines, por el tema del trato que se les da a ellos como inmigrantes en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de lo que ocurrió el día de hoy, ¿no? Hoy en Los Ángeles precisamente hubo marchas reclamando este tema, el trato que se les da, la cantidad de deportaciones que se han dado en el gobierno del presidente Barack Obama, que ha roto récord de deportaciones, y crisis humanitaria que no podemos olvidar. Se dio recientemente, hace 2 años si no me equivoco, con menores no acompañados. Muchos venían precisamente de Guatemala, otros de Honduras, otros de El Salvador. Y mi pregunta es esa: ¿cuál es la postura de los guatemaltecos que hoy ven que su gobierno facilita las condiciones para que emigrantes lleguen
a salvo a los Estados Unidos, mientras muchos de ellos pierden familias, mientras muchos de ellos no llegan al lugar, mientras muchos de ellos son deportados. ¿Cómo piensan o cómo han manejado esto? Es algo muy, muy importante. Me están marcando pausa, canciller, pero le quiero dejar el planteamiento completo. Sé que es muy amplio, para escucharlo después de la pausa, porque era una gran preocupación en su momento, y me parece muy válido, me parece muy válido. Voy a regresar con el canciller para que nos responda este planteamiento, que es el de muchos centroamericanos, no solamente en Guatemala, sino de muchos centroamericanos. Sus comentarios, facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. En tiempo real los estoy leyendo, la cuenta en Twitter es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. La encuesta hasta este momento con más de 1,400 votos, dicen el 70% de ustedes piensa que los cubanos no deben seguir protegidos por la ley de ajuste, esto a raíz del restablecimiento de relaciones Estados Unidos-Cuba. 70% piensa que no, sigue la encuesta y está en mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. De regreso con Carlos Raúl Morales, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, nos acompaña vía Skype desde Quito, Ecuador. Ministro, lo escucho con muchísima atención en este planteamiento que en su momento hacía el expresidente Maldonado, que pudiera haber molestia, que en definitiva el trato que reciben los centroamericanos, incluidos guatemaltecos, obviamente, por parte de los Estados Unidos en deportaciones y redadas, pues no es el mejor, no tienen las mismas condiciones. ¿Cómo plantean esto? ¿Cómo lo manejan ustedes cuando han facilitado que lleguen pues de otro país, en este caso cubanos, a los Estados Unidos? Fernando, déjeme iniciar con 2 cifras. El año pasado tuvimos 105,000 deportados, 74,000 que iban asegurados en México, deportados desde México, 31,000 desde Estados Unidos, números más o menos aproximados. Y en el 2014 fueron 98,000, 50,000 desde Estados Unidos y 48,000 desde México. ¿Cómo le explicamos a nuestros migrantes que hay migrantes de primera y migrantes de segunda? Esa es básicamente la pregunta. Y la respuesta la encontramos, por supuesto, en esta ley de ajuste cubano, conocida como pie seco, pie mojado, en donde pues Estados Unidos en su momento, hace muchos años, promulgó esta ley que le permite al ciudadano cubano que quisiera huir del régimen poder llegar a Estados Unidos. Esto sin duda ha generado obviamente una injusticia en la migración, porque nuestra gente, por cierto, Guatemala tiene más de 2 millones de guatemaltecos, gente que trabaja arduamente, gente que merece mi respeto, gente realmente linda, que por cierto el año pasado cerramos con 6.4 billones de dólares en remesas. ¿Cómo les explicamos a ellos que nosotros vamos a terminarles de hacer el trabajo a los coyotes, como comúnmente se les conoce, y mientras tanto ellos son deportados hacia el sur? Presidente Maldonado le decía a usted en la entrevista en El Salvador que el fenómeno de la migración que teníamos con Cuba no era una situación humanitaria, porque ni estaban siendo perseguidos políticos en su país, ellos salieron en avión precisamente hacia Ecuador, en donde me encuentro, ni estaban huyendo de un desastre natural, ni de una guerra. Por lo tanto, tiene las mismas características pues de la migración nuestra, de la migración guatemalteca, hondureña y salvadoreña, que anda buscando pues mejorar económicamente, y lo cual también por supuesto es respetable, ¿no? Es un derecho de ellos de emigrar. Fernando, todas estas situaciones se nos dieron, y de hecho hay grupos de migrantes que nos han dicho por qué ustedes colaboran. Guatemala es un país, y esto es lo que quiero que entendamos, Guatemala es un país que le cuesta la integración centroamericana, y que por supuesto privilegia la solución de los problemas de manera integral, de manera regional. Nosotros, y lo vuelvo a insistir, si bien teníamos esto muy claro con los migrantes de primera y los migrantes de segunda, también tenemos claro que tenemos que ayudar a un país hermano como lo es Costa Rica. Y en ese sentido fue que nosotros pusimos los requerimientos estos, ¿no? De que no hubiera un solo deportado y que no nos generara un solo centavo. Quiero decirle algo. Nos reunimos, el plan piloto del 13 de enero fue totalmente exitoso, nos volvimos a reunir el 18 de enero en Guatemala y acordamos, como usted lo mencionó al inicio del programa, pues 2 vuelos a la semana a partir del 4 de febrero. Pero el siguiente vuelo depende del anterior, porque nuestra condición sigue siendo que no tengamos un solo retornado y que por supuesto no nos genere un solo centavo. Es complicado explicarle a nuestros migrantes, pero también nosotros tenemos que privilegiar soluciones integrales en Centroamérica, y Guatemala ha sido un país que le ha apostado muchísimo a la integración centroamericana, y tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo nuestros hermanos costarricenses de alguna manera pues tienen este problema, y que por cierto ahora también lo tiene Panamá. La señora vicepresidenta y canciller de Panamá, me reuní con ella esta tarde, y me planteó exactamente lo mismo. Tienen 1,000 cubanos aproximadamente retenidos, y una condición que sí les puso Guatemala es hacer un corte de caja, es decir, vamos a ayudarlos de alguna manera
con los migrantes que llegaron también hasta el mes de diciembre. Pero, Fernando, es importante algo. Ambos países tienen que comenzar a deportar personas a su país de origen, porque ese es otro tema. En materia migratoria, cuando uno asegura a una persona que está de manera irregular en otro país, el principio migratorio es o lo devuelves a su país de origen o lo devuelves al país de donde vino. Y en este caso no se están dando ninguna de las dos situaciones. Pero muy interesante lo que menciona de Panamá, porque sí, en efecto, también Panamá está presentando una situación, no voy a decir que la misma que Costa Rica, pero parecida. Me queda muy poco tiempo, canciller, pero tengo que hacer una pregunta muy concreta, se la hice al expresidente Maldonado, y es cierto cuando él me decía, bueno, no se trata de una crisis humanitaria, es decir, no están saliendo de su país por un desastre natural, por guerra, pero la política de la isla, el manejo de la misma, los términos o denuncias de violaciones a derechos humanos que se siguen haciendo, se han hecho, que hay un movimiento que son las damas de blanco, en fin, todo lo que usted ya conoce. Para ustedes, ¿eso no es un motivo que pudiera cuadrar de forma diferente? Es decir, la inseguridad, etcétera, otras cosas que hay en nuestros países, incluido México, pero el tema político de Cuba, ¿no les parece a usted que califica en otra categoría? ¿O ustedes están pues de acuerdo, piensan que es un país con la democracia necesaria para no huir del mismo? A ver, las causas de la migración son muchas, y en el caso de Guatemala no solo es la razón económica, Fernando, también la gente migra por razones de seguridad, migra por reunificación familiar, es decir, es multicausal, y lo mismo sucede en Honduras, lo mismo sucede en El Salvador, y por supuesto lo mismo sucede en Cuba. En el caso particular de estos ciudadanos cubanos, salieron de La Habana, salieron de Cuba en avión, y salieron en avión hacia Ecuador, es decir, ellos salieron, su gobierno los dejó salir, no hubo ningún problema, y las personas cuando han sido entrevistadas han señalado que la razón por la cual ellos que desean llegar a Estados Unidos es para mejorar su situación económica. Desde luego, como en Guatemala también sucede, deben haber personas que están saliendo por otras razones, pero tengo entendido, y así lo hemos visto, que la mayor parte de estas personas lo están haciendo obviamente pues por la oportunidad de volverse americanos. En cuanto pisen territorio americano, las autoridades tienen que darles un estatus especial, y entiendo que en un lapso de tiempo de 1 o 2 años pues adquieren obviamente un privilegio migratorio, pues que ya quisiera yo tuviera mis guatemaltecos y todos los centroamericanos que migran hacia Estados Unidos. Y ese es el tema de debate que seguramente en una próxima ocasión lo voy a molestar ya que esté de regreso en Guatemala para que lo volvamos a hablar, porque hay mucha tela de dónde cortar en esa, canciller. Por lo pronto que les vaya muy bien en CELAC. Sé que tiene la agenda súper apretada, que la acomodó para estar con nosotros, y yo se lo agradezco muchísimo, canciller Morales. Es usted muy amable. A la orden, Fernando. Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Igualmente, un abrazo, gracias. El canciller Carlos Raúl Morales, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, nos acompañó. Voy a hacer una pausa. Al regresar, vamos con un segundo.